Ok, muy buen día a todos los trabajadores de la salud. El día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante, ¿correcto? Vamos a hablar sobre algunos scores a nivel tomográfico, a nivel cerebral. Las lesiones a nivel cerebral son muy frecuentes, ¿no? Son muy frecuentes. Quien les habla se dedica a la parte de UCI Neuro en el Hospital Nacional 2 de Mayo, y ya aproximadamente más de 13 años que vemos patología neuroquirúrgica. Y bueno, vamos a aprovechar al máximo esta sesión. A ver, el tema que me han encomendado el día de hoy, vamos a ver a continuación, es scores. Vamos a hablar sobre scores tomográficos, ¿correcto? Vamos a ver el tema de scores tomográficos. Y miren, al hablar de scores tomográficos, ¿sobre qué tema abordaremos? Abordaremos sobre las patologías más frecuentes, por ejemplo, el traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y también abordaremos lo que es la hemorragia intracerebral por aneurismas y por otras patologías. Entonces les presentamos el tema scores para la valoración tomográfica del paciente neurocrítico, ¿correcto? Pero antes, miren, vamos a ver este caso clínico muy interesante. Es un caso real que lo vimos hace un año, en el cual vamos a, vamos a conocer, a ver, el caso. Es el caso clínico de Omar. Un caso real, por favor, estemos atentos. Omar es un economista de 32 años que sufre caída del segundo piso en estado de ebriedad. Es llevado a la emergencia al Hospital 2 de Mayo por alteración de la conciencia, no responde al llamado, vómitos explosivos en 3 oportunidades. Sus funciones vitales al ingreso es presión arterial 150/90, un poco elevada, frecuencia cardíaca 125, elevada, está por encima de 100, taquicardia, frecuencia respiratoria 24, está con taquipnia, está incrementada, lo normal es hasta 20, y una saturación del 95%, la saturación disminuida. Lo normal debe ser mayor al 95%. Al examen neurológico con una escala de Glasgow de 7, cuando lo normal de Glasgow es de 15, ¿correcto? El cual en emergencia, al llegar a la emergencia, es intubado por el bajo estado de Glasgow y conectado a ventilación mecánica. De manera inmediata se le realiza un ataque cerebral, ¿no? Un ataque cerebral, una tomografía axial computarizada del cerebro para ver qué es lo que existía a nivel cerebral, en el cual se evidencian contusiones hemorrágicas a nivel bifrontal. O sea, tenía hemorragia, producto del golpe, del traumatismo, ¿no? En el cual se cayó del segundo piso. Y es programado para sala de operaciones. En sala de operaciones le realizan una craniectomía descompresiva bifrontal. ¿Qué es la craniectomía? Es en el cual se saca parte del hueso frontal. ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda disminuir la presión intracerebral. Recuerden que producto del trauma del edema, aumenta el parénquima cerebral, va a aumentar el parénquima cerebral, pero algo importante que alrededor del parénquima cerebral vamos a tener una bóveda rígida, que es la bóveda craneana, los huesos craneanos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al aumentar el parénquima cerebral, al aumentar el volumen del parénquima cerebral, ¿correcto? Es, y al ser igual la bóveda craneana, el continente ser igual, ¿correcto? Va a aumentar la presión intracerebral, aumenta la PIC, y eso puede causar daño de más neuronas, de millones de neuronas. Es por eso, para disminuir la presión intracraneana, una de las medidas que se emplea de mayor nivel es la parte quirúrgica, ¿correcto? Entonces a Omar le plantean una craniectomía bifrontal, pasa a recuperación de emergencia luego del posoperatorio inmediato. Pero miren, acá sucedió una serie de errores que muchas veces nos puede suceder, o que pasa, que sucedió en mi hospital. Es evaluado por UCI, ¿no? Para manejo y neuromonitoreo, pero en recuperación, ¿qué se evidencia? Miren, se evidencia a paciente recién agudo, ¿ah? Recién agudo, recién posoperado, en ventilación mecánica asincrónica. O sea, no estaba acoplado al ventilador mecánico, estaba haciendo uso de musculatura accesoria, ¿correcto?
estaba con cabecera 10 grados, con cabecera 10 grados, paciente movilizaba extremidades, quizás por el dolor, se agitaba, en un paciente neurocrítico agudo, ¿correcto? Aparte de eso, estaba quejumbroso al dolor, febril, febril, con temperatura de 38,5 en recuperación. Y 10 minutos después de evaluación de los médicos que estaban en sala de recuperación, ¿correcto? Evidencian pupilas 7 milímetros, se dilata, hace midriasis bilateral. Es por eso al hacer midriasis bilateral se asustan y bueno, mandan interconsulta a UCI, que es el lugar donde yo laboro. Y podemos ver ya, Omar, un paciente con midriasis bilateral reactiva, ¿correcto? En emergencia, en sala de recuperación, ¿no? Del posoperatorio, brindaron, ¿no? Tratamiento de rescate, brindaron osmoterapia con solución salina hipertónica al 7,5%. Se realizaron pruebas y se diagnosticó muerte cerebral, ¿no? Lamentablemente, Omar, luego de cirugía, que aparentemente fue aceptable, se pasa a recuperación y en recuperación se complica. Quizás se obvió muchos problemas, ¿no? Que se tiene que manejar en el paciente neurocrítico. Por ejemplo, en resumen, ¿no? Un paciente agudo con un traumatismo encefalocraniano severo, ¿correcto? No puede estar asincrónico, tiene que estar bien acoplado al ventilador, no tiene que hacer asincronías, no tiene que hacer uso de musculatura accesoria. Otro, la cabecera mínimo siempre debe ser de 30 grados en posición neutra. ¿Por qué? Para disminuir la presión intracraneana. ¿Para qué? Al estar a 30 grados, favorece el retorno venoso, o sea, va a salir sangre venosa del cerebro hacia el corazón. Va a pasar sangre venosa del cerebro al corazón. Disminuye. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando lo colocamos a 10 grados, no va a favorecer el retorno venoso, ¿correcto? Va a disminuir, va a disminuir la sangre que pasa del cerebro al corazón. Entonces, eso no debería darse. Otra cosa también importante, moviliza extremidades. Un paciente no puede estar movilizando extremidades, un postoperado agudo con hipertensión intracraneana, ¿no? Quejumbroso al dolor, no. ¿Por qué? Porque esto va a hacer muchas veces maniobra de Valsalva y al hacer maniobra de Valsalva incrementa la presión intratorácica. Si incrementa la presión intratorácica, comprime al corazón y los grandes vasos, y al comprimir al corazón y a los grandes vasos ya no va a llegar sangre de manera eficiente, sangre venosa al corazón, y de esa manera favorece el retorno venoso, se acumula más sangre en vasos venosos, ¿correcto? Y aumenta la presión intracraneana. No puede estar un paciente agudo, crítico, con un TEC severo, ¿no? Quejumbroso, que moviliza extremidades, ¿no? Y todo esto, otro detalle, febril, ¿no? Con temperatura de 38,5. Algo que yo siempre menciono a los médicos residentes del Hospital 2 de Mayo, ¿no? En el cual siempre que pasamos visitas, mencionamos dos de las cosas más ominosas, más terribles en el paciente neurocrítico. Uno es que convulsione y dos es que haga fiebre. ¿Por qué, profesor? Porque eso puede conllevar al edema severo, a más edema, incrementar la presión intracraneana y puede enclavar al paciente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando hay fiebre, ¿qué sucede con los vasos sanguíneos? Cuando hay fiebre sucede vasodilatación. Cuando hay fiebre hay vasodilatación. E imagínense ustedes que se dilaten miles de vasos a nivel cerebral de pequeño calibre, ¿no? Si se dilatan los vasos, va a aumentar el volumen. De manera general va a aumentar el volumen del cerebro. Y esto a la larga incrementa el, el volumen y también incrementa la presión intracerebral. ¿Ya? Por eso jamás, nunca, una de las cosas importantes y básicas es que en el paciente neurocrítico no debe tener fiebre. ¿Ya? Nunca debe tener fiebre. Y miren, Omar no fue cuidado de manera adecuada en sala de recuperación, ¿no? Y esto conllevó a la midriasis bilateral. O sea, tanto edema comprimió a los pares craneales y al comprimir a los pares craneales, ¿qué es lo que sucedió? Todo el parénquima cerebral ingresó hacia dónde? Hacia el agujero magno y se enclava el paciente, ¿no?
Y miren, lamentablemente falleció Omar, joven, me dio mucha pena, ¿no? 32 años, todo un futuro por delante, economista, ¿no? Acá hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el diagnóstico principal de Omar con todo lo que ha pasado? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿No? Hay muchos problemas que ha tenido Omar, pero el principal diagnóstico por la cual ingresa a la unidad de cuidados intensivos y a emergencia es porque presenta el diagnóstico de un traumatismo encefalocraneano, ¿ya? Y cuando tiene una escala de Glasgow de 8 o menor, ya estamos hablando de un TEC severo. Y un TEC severo requiere un tratamiento de manera inmediata. No lo olvidemos, por favor. Y en este caso, acá hay una pregunta simple, sencilla, pero muy importante, ¿no? Que a veces, muchas veces olvidamos, ¿no? ¿Qué examen auxiliar les solicitaría para confirmar el diagnóstico y ver gravedad? O sea, si vemos que llega a la emergencia, ¿no? Un paciente como Mar, en el cual se ha caído, ha tenido vómitos, deterioro neurológico, aparte de eso, ¿no? Pierde contacto con la realidad, no está conectado en tiempo, espacio, persona, ¿no? Por eso baja el Glasgow, ¿no? ¿Qué examen le pediríamos? El examen que le pediríamos básico es la tomografía axial computarizada. Muy bien. Y esta es una foto real de nuestro paciente. Miren, acá tenemos a nuestro paciente. Hemos protegido los ojos, ¿correcto? Acá tenemos a Omar. Y acá tenemos la tomografía, ¿no? La tomografía, miren, en el cual a nivel cerebral vemos que tiene, esta es una tomografía axial de cerebro, es una tomografía axial de cerebro, es un corte axial. Esto de plomo vendría a ser el parénquima cerebral, que ustedes pueden ver con la flechita que estoy utilizando. Y acá se ven en tomografía cuando todo lo que se ve de blanco decimos que es hiperdenso. Y lo que es más oscuro, lo que es más oscuro que el parénquima cerebral, decimos que es hipodenso. ¿Correcto? Entonces, acá vemos múltiples imágenes blancas, entonces múltiples imágenes hiperdensas a nivel bifrontal compatible con hemorragias, ¿no? Hemorragia a nivel bifrontal, a predominio del lado derecho, ¿no? Vemos un edema severo, vamos a ver un edema severo, no se ven las circunvoluciones, se deberían ver las circunvoluciones del cerebro, el cerebro tiene circunvoluciones, y por acá se pierde la diferenciación córtico-subcortical, ¿no? Miren, los ventrículos laterales, por acá existen los ventrículos laterales, que los ventrículos son espacios, son cavidades donde se almacena líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, acá están obturados, están colapsados, ¿no? Están colapsados, estamos hablando de ya de un TEC severo, ¿no? Un TEC severo, y más adelante hablaremos de qué tipo de Marshall es. Entonces, a nivel tomográfico, lo que se lee en la tomografía, múltiples contusiones hemorrágicas, a predominio bifrontal y un edema difuso severo. Un edema difuso severo. Vemos que para monitorizar a Omar se le colocó el catéter, el monitor camino para colocarse eh, eh, un dispositivo intracerebral para calcular la presión intracerebral, ¿no? O para hacer un control más fidedigno. Y miren, quizás usted dirá, profesor, pero quizás no sé mucho de tomografía. Y bueno, y vamos a hacer un pequeño repaso antes de hablar de las lesiones severas a nivel cerebral y de algunas clasificaciones. Bueno, vamos a hacer un recordaris de la tomografía, ¿correcto? Algo simple, sencillo. Como podemos ver, miren, esta imagen hiperdensa vendría a ser el hueso. Como podemos ver, esto es un corte axial. Miren acá el hueso, 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 hueso. Acá tenemos hueso, ¿correcto? Acá vemos una imagen oscura. Esta imagen oscura tiene densidad aire, miren, igual a esta densidad que se ve fuera de la cabeza. Esta es una densidad aire. Y esto que se ve muy oscuro es densidad aire. Aquí estarían los senos bifrontales, ¿no? Unas cavidades que hay en el hueso frontal, ¿correcto? Y que está revestido por mucosa. Acá hay un tabique del seno frontal, ¿correcto? Todo esto vendría a ser el hueso frontal, ¿no? Todo eso, hueso frontal. Aparte, ¿qué es lo que podemos ver? Mira acá la cresta frontal, una prominencia del hueso frontal hacia la parte posterior. Esto vendría a ser la región anterior y esto es la región posterior, ¿correcto? La región anterior
la región anterior y la región posterior u occipital, la región posterior occipital. Entonces lo voy a señalar acá, miren, vamos a señalar acá la región anterior o frontal. Esto vendría a ser la región posterior u occipital, ¿ya? Los huesos frontales. Luego vamos a ver, esto vendría a ser la línea media, miren, acá hay una cisura interhemisférica, la cisura o espacio interhemisférico, que va a dividir el cerebro en dos partes, ¿correcto? ¿No? La parte, el hemisferio derecho e izquierdo, ¿ya? Aparte también podemos ver por aquí, vamos a ver el hueso parietal, vamos a poder ver por acá el hueso parietal, ¿no? Por acá estaría el hueso parietal. En la región posterior vendría a ser el hueso occipital, ¿no? Acá por acá estaría el hueso occipital. Esto es una tomografía normal. Acá podemos ver, miren, los ventrículos laterales que hemos hablado, que son cavidades donde se almacena líquido cefalorraquídeo. Esto vendrían a ser las astas anteriores y esto vendría a ser las astas posteriores. Todo esto son los ventrículos laterales, las astas posteriores, o cuernos también posteriores lo llaman. Esto es normal, no está dilatado. Acá se produce líquido cefalorraquídeo y muchas veces cuando hay hidrocefalia, ¿no? Hidro viene de agua, cefalia de cabeza, hidrocefalia, acúmulo de agua en la cabeza, estos ventrículos muchas veces se dilatan, ¿ya? Y miren, por favor, esto es un ejemplo de ventrículos laterales normales. Y como podemos ver acá, miren, un dato muy importante, por favor, para después verlo en las otras imágenes patológicas. Miren, acá vemos las circunvoluciones, son espacios, miren, esto vendría a ser un espacio entre las circunvoluciones del cerebro, es como si fuera una pasa, ¿correcto? Miren acá las circunvoluciones ¿no? del cerebro, vemos las circunvoluciones del cerebro, que se van a notar más en un paciente de edad, un paciente adulto mayor, ¿ya? Entonces, miren, ya tenemos lo básico, vamos a continuar. Y acá vemos distintos cortes del cerebro, miren, generalmente a nivel cerebral se pueden hacer muchos cortes que van desde la parte baja, en el cual vamos a poder observar la fosa posterior, y luego esos cortes van a ir ascendiendo, ascendiendo, estamos en la región temporal, luego va ascendiendo a la región parietal, hasta llegar al ápex, hacia la parte superior, ¿no? Del cerebro. Y podemos ver, miren, estos son distintos cortes axiales del cerebro. Acá más o menos estamos en un corte axial a la altura de los globos oculares, ¿no? Más o menos sería un corte para acá, ¿correcto? A la altura de los globos oculares y la región temporal. Y estos cortes van ascendiendo para tener imágenes de distintas partes del cerebro, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, podemos ver el cerebelo, la región posterior del cerebro, el cerebelo. Acá ya se comienza a notar un poco de lo que es el tronco cerebral. Acá tenemos el tronco cerebral. Acá hay una imagen oscura, ¿no? Una imagen hipodensa que vendría a ser el cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo. Acá tenemos un hemisferio cerebeloso, los hemisferios cerebelosos, ¿correcto? Y esto es el cuarto ventrículo de manera normal. Ya ascendiendo, otro corte que vamos a poder ver, miren, vamos a poder ver mejor el tronco cerebral. Estamos en la zona del mesencéfalo. Ustedes saben que el tronco cerebral tiene la parte más superior, el mesencéfalo, por debajo la protuberancia y debajo de la protuberancia, ¿no? Eh, el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces acá podemos ver la región del mesencéfalo, la parte superior del tronco cerebral. Acá vemos las prominencias típicas del mesencéfalo, ¿ya? Y algo importante que se ve, miren, por favor, es algo muy importante, miren, acá se ve una zona, una región oscura, ¿no? Que estoy señalando con la flechita, ¿correcto? Esto vendrían a ser las cisternas peritroncales, ¿no? Cisternas o espacios, ¿no? Es un espacio virtual por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo veo las cisternas, significa que puedo ver un espacio entre el tronco y el parénquima cerebral. Vuelvo a repetir, si yo veo normalmente en un paciente sano, veo las cisternas peritroncales libres, significa que hay un buen espacio por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Pero profesor, ¿qué pasaría si no veo cisternas, si están obturadas? Lo más probable es que haya un edema severo. Y si uno no puede ver a nivel tomográfico esas cisternas,
incrementan la mortalidad, ¿correcto? Hemos revisado algunos estudios en el cuales cuando se da el borramiento de las cisternas peritroncales, la mortalidad puede ascender hasta un 40 a 80%, ¿no? Que puede variar, ¿no? Según diversas literaturas, pero la mortalidad es alta. Acá podemos ver, miren, acá podemos ver estos espacios, mira como vemos de color oscuro, esas imágenes hipodensas, miren, alrededor del tronco, que están libres, hay espacio por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿vemos? Y si se borra esto, o si ya no hay este espacio, probablemente estemos ante un caso de un edema severo, ¿ya? Importantísimo, un paciente. Si usted tiene un paciente con un traumatismo encefalocraniano, un TEC, hay múltiples contusiones hemorrágicas, y usted ve borramiento, probablemente estemos ante un Marshall alto, ¿no? Un Marshall alto, quizás un Marshall 3, 4 o mayor, ¿no? Y que muchas veces esto incrementa la morbimortalidad. Aparte de esto, miren, podemos ver en esta tomografía normal, estamos describiendo la tomografía normal, ¿no? Se ven las circunvoluciones, miren estas imágenes hipodensas de las circunvoluciones del cerebro. Por acá tenemos las cisternas silvianas, el valle silviano, ¿correcto? Circunvoluciones del cerebro normal, como podemos ver, ¿no? Las circunvoluciones del cerebro, ¿no? El espacio interhemisférico, la cresta frontal del hueso frontal. No vemos, esto es una tomografía normal. Vamos ascendiendo, correcto, vamos ascendiendo y vemos las circunvoluciones. Y algo también muy importante, la diferenciación de corteza. Corteza es la zona más externa del cerebro que está constituida por los cuerpos de las neuronas, ¿no? Y debajo de la corteza está la subcorteza, ¿no? Entonces se nota el espacio entre la corteza y la subcorteza. Profesor, pero yo no noto nada, miran algunos de ustedes, ¿no? Acá hay una ligera variación de color, ¿no? Acá está un poco ligeramente, miren, en esta flechita ligeramente más blanco, ligeramente más hiperdenso, y acá está un poco más hipodenso, la diferenciación córtico-subcortical. Es lo normal que se debería notar en un paciente sano, ¿no? Acá vemos ya, se notan mucho mayor las circunvoluciones del cerebro. Esta sea una tomografía probablemente de un paciente mayor, adulto mayor. Yo calculo aproximadamente una persona más de 50 años, 50, 60, 70 años, ¿no? Eh, Normal, y aparte también vemos, miren, la cisura interhemisférica, vemos los ventrículos laterales de un espacio normal, las astas anteriores y las astas posteriores, como podemos ver aquí. Algo también que se me estaba pasando, por acá vemos el tercer ventrículo, acá el tercer ventrículo, y por acá está el cuarto ventrículo, ¿correcto? Y luego este último corte, en la cual se va ascendiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son cortes normales de parénquima cerebral, ¿ya? Vamos a ver, miren, y acá un detalle muy importante. Vamos a ver los lóbulos, ¿no? Los lóbulos, vamos a ver los lóbulos. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo... ¿Y para qué es importante conocer los lóbulos? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una lesión, si tengo un ACV isquémico, tengo que mencionar, ¿no? De qué región es. Es un infarto isquémico de la región frontal, a nivel occipital, temporal, ¿no? Tengo que saber dónde es. Y como podemos ver, acá decíamos que esta es la región anterior, esta es la región posterior, y esta región de verde que se aprecia aquí vendría a ser, este es el lóbulo frontal, ¿correcto? El lóbulo frontal. Si acá fuera el lado derecho, ¿no? Vamos a poner si acá fuera, vamos a poner acá si esto fuera el lado derecho, vamos a poner acá el lado derecho. Ahora acá, disculpen. Si esto fuera el lado derecho, el otro lado sería el lado izquierdo, ¿ya? Si un lado fuera el lado derecho, acá, acá mejor. Si esto fuera del lado derecho, miren, acá tengo, vamos a utilizar el puntero. Si esto fuera del lado derecho y esto del lado izquierdo, miren, esto vendría a ser el lóbulo frontal derecho y por aquí estaría el lóbulo frontal izquierdo, ¿ya? Si por ejemplo vemos una lesión en esta región, en la región anterior, diremos que es una lesión a nivel del lóbulo frontal izquierdo, ¿correcto? Muchas veces vamos también a ver acá, por ejemplo, esta es la región de la ínsula, la región del diencéfalo, ¿no?
Vemos acá el diencéfalo. Y sobre todo, miren, esta es una zona específica de los ganglios basales, ¿ya? Esta es una zona específica de los ganglios basales, que están contiguos, cercanos a los ventrículos laterales. Esta es la región de los ganglios basales, o de los núcleos basales, ¿ya? Profesor, y esta zona generalmente, por ejemplo, si hay una hemorragia a nivel de esta región, miren, en esta región, miren acá, en esta es la región de amarillito, miren, algo más específico, en esta región de amarillo, en esta región de amarillo, es la región de de los ganglios basales o núcleos basales. Y por ejemplo, si viéramos una hemorragia en esta región, diríamos que probablemente esta hemorragia sea de etiología hipertensiva, ¿no? Porque cuando hay hipertensión, se eleva la presión y esto me conlleva a una emergencia hipertensiva. Una emergencia hipertensiva, estamos hablando con presiones arteriales por encima de 180 sobre 110, más daño orgánico, daño de un órgano. Y si hay daño en el cerebro, hemorragia en esta zona, estaríamos hablando de una emergencia hipertensiva con hemorragia intracerebral. ¿En qué región? En la región de ganglios basales. Y cuando hay una región de ganglios basales, hasta que no se demuestre lo contrario, probablemente sea de etiología y, y hipertensiva, ¿no? Hipertensiva, ¿no? De la región hipertensiva, ¿no? O sea, hemorragia por hipertensión. Acá podemos ver, miren, el lóbulo temporal. Miren, acá podemos ver, voy a bordear, esto vendría a ser el lóbulo temporal. Acá vendría a ser una parte del parietal, una parte del parietal. Y esta región verde, ¿no? La parte posterior, una región algo triangular, vendría a ser el lóbulo occipital, la región derecha del lóbulo occipital derecho. Y esta región vendría a ser el lóbulo occipital izquierdo. Hemos dicho acá está, miren, acá está el ventrículo lateral, el asta anterior. Acá está el ventrículo lateral, asta posterior. Si hubiera una hemorragia en esta zona, miren, acá voy a poner, si hubiera una hemorragia en esta zona, ¿dónde sería? ¿Cómo se llama esta zona? Por el lado contralateral, ¿no? Son similares. Esta es la región de los ganglios basales. Ya, no lo olvidemos, por favor. Muy bien, qué interesante, ¿no? Y miren, ¿y por qué es importante esto? Esto es importante, ¿por qué? Porque en el cerebro está irrigado por distintos vasos, ¿no? A nivel cerebral, ustedes saben que vamos a encontrar distintos vasos que provienen ¿de dónde? De las carótidas, ¿no? De la carótida interna. Hay una carótida externa que va a llevar irrigación a la parte externa craneal y una carótida interna, ¿no? Una carótida interna que ingresa, ¿no? Por la base del cráneo, va a ingresar al cerebro y va a dar distintas ramas. También tenemos, por ejemplo, las arterias vertebrales, pasan por el agujero vertebral, ¿no? De la vértebra 6, la vértebra cervical 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, las arterias vertebrales pasan por los agujeros de las vértebras, de C6 a C1. Luego las arterias vertebrales se unen y van a formar, las arterias vertebrales se unen y van a formar el tronco basilar o la arteria basilar. La arteria basilar da ramas, ¿correcto? Va a dar ramas. Las arterias que son las arterias cerebrales posteriores, las arterias cerebrales posteriores, y luego van a ver las comunicantes posterior, comunicante posterior, comunicante posterior. Entonces, estos vasos se unen y van a formar un famoso polígono, ¿no? Tiene la forma poligonal. Y por acá, miren, en la región anterior del cerebro, va a estar irrigado por las cerebrales. Hay las dos cerebrales, ¿no? La cerebral anterior derecha e izquierda, que generalmente son vasos paralelos. Miren, acá lo podemos ver, las arterias cerebrales anteriores. Esto vendrían a ser las arterias cerebrales anteriores que van a llevar irrigación generalmente a la región frontal, al lóbulo frontal, ¿ya? Por acá tenemos la cerebral anterior. Miren, por acá tenemos la cerebral media. Este vaso cerebral medio que generalmente va desde la parte interna hacia la parte externa del cerebro, ¿correcto? Se exterioriza y conforme se va exteriorizando va dando ramas, ¿ya? Va dando ramas. Muy bien. Entonces, estos distintos vasos cerebrales van a irrigar a los distintos lóbulos del cerebro. Y miren, acá podemos ver, miren, esta región vendría a ser la región, ¿no? Del lóbulo frontal. Acá está el lóbulo frontal, derecho, izquierdo. Y profesor, el lóbulo frontal
¿Por qué arteria está inervada? Está inervada o inervada, no, lapsus. ¿Por qué arteria está irrigada? ¿Por qué arteria está irrigada? Por la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior. Profesor, miren, acá hay una zona muy grande, miren, podemos ver de color rosado, miren, de color rosado, una zona de parénquima cerebral muy grande de color rosado, ¿no? Es gran parte del cerebro, ¿no? Gran parte del cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué vaso arterial está irrigado? Por la cerebral media. Ya no olvidemos que gran parte del cerebro está irrigado por la arteria cerebral media. Entonces, si hay una obstrucción por un trombo, un coágulo de la cerebral media, probablemente vamos a ver infarto de casi todo el cerebro. De casi, ¿ah? No todo el cerebro. Generalmente, si hay un infarto isquémico, un infarto por trombo o coágulo a nivel de la cerebral media, va a haber hipodensidad en esta región rosada que podemos ver, ¿no? ¿Ya? Para que se pueda entender. Esta región de color rosado es la región de la cerebral media. Profesor, pero ¿qué pasaría si yo veo una lesión en esta región, una zona triangular, como podemos ver acá? Miren, una región triangular en la región posterior. Esta es la región del cerebro que está irrigada por la arteria cerebral posterior. Está irrigada por la arteria cerebral posterior. Si yo, por ejemplo, veo un infarto isquémico en esta región que tenga esta forma triangular, en la cual la base sería por acá, yo sospecharé y diré, tengo un infarto en la región posterior del cerebro, probablemente compatible en el cual se haya lesionado o dañado la arteria cerebral posterior, ¿ya? Y esta es la región del lóbulo occipital, del lóbulo occipital. Muy bien. Esta zona, región de morada, vendría a ser la región en la cual está irrigada por la arteria coroidea anterior, la arteria coroidea anterior. Por ejemplo, esta región que podemos ver de verde, cercana, contigua, ¿no? Esta vendría a ser la región de los ganglios basales, ¿no? De los ganglios basales, son núcleos basales, ¿no? ¿No? Profesor, la zona de los ganglios basales, generalmente, ¿cuál es una de las arterias que está implicada en irrigar esta zona? Las arterias estriadas, ¿no? Estriadas, o también conocidas como lentículo estriadas, ¿ya? Muy bien, las arterias lentículo estriadas. Recordemos que estas arterias lentículo estriadas son ramas, muchas veces son ramas de la arteria cerebral media, que salen de la arteria cerebral media del segmento M1 de manera perpendicular. ¿Ok? Y miren, miren, ahora vamos a ver la parte patológica. Miren, por favor, presten atención. Miren, por favor, no se distraigan. Vamos a ver tomografía, ¿no? Vamos a ver la tomografía. Acá hay un lapsus en mi secretaria. Tomografía en TEC grave, en TEC grave. ¿Y cuáles son las lesiones más frecuentes? Vamos a ver las lesiones más frecuentes, ¿no? A ver qué es lo que sucede, a ver todo lo que se ve, lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? Lo que podemos ver. Miren, acá tenemos en tomografía con reconstrucción. Vemos acá hay un defecto, una depresión. Vemos acá múltiples fracturas con minutas, ¿no? Hay fractura con hundimiento de la bóveda craneana. Justo en la UCI del Hospital 2 de Mayo, en la parte de UCI negro, tenemos varios pacientes, ¿no? Con fractura y hundimiento. Y muchos de ellos son por caídas, por accidente de tránsito, por accidente de carro, de moto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el exceso de velocidad. Acá podemos ver, ¿no? Un hematoma epidural, ¿no? Va a dar una convexidad, ¿no? Una convexidad por acá y otra convexidad por acá. Una doble convexidad, una convexidad, no concavidad, concavidad es de presión, ¿ya? Una doble convexidad por aquí y por aquí. Este es el hematoma epidural, ¿ya? Que se puede dar en los casos de TEC grave, ¿no? TEC grave. Y miren, acá tenemos una imagen en media luna. Acá tenemos, ¿no? Es una imagen hiperdensa, definimos como una imagen hiperdensa, ¿correcto? Imagen en media luna, esto vendría a ser un hematoma sudural agudo, un hematoma sudural agudo. Profesor, ¿y hay también hematomas sudurales crónicos? Sí. ¿Hay hematomas sudurales subagudos? Sí, también hay, ¿no? Hay hematomas sudurales agudos. Generalmente el agudo, hablamos de agudo menor a una semana, ¿ya? Esta imagen es hiperdensa, o sea, más clara, más blanca que el parénquima cerebral normal. Y cuando es crónica, miren, acá vemos esta imagen, ¿no?
un subagudo, más o menos, un subagudo es la misma coloración de la misma densidad del parénquima cerebral. Vuelvo a repetir, cuando yo hablo de un hematoma subdural subagudo, hablo de la misma densidad, de casi la misma densidad que el parénquima cerebral. Si yo ya hablo, yo ya hablo de un hematoma subdural crónico, este hematoma va a ser mucho más oscuro, ¿correcto? Y yo ya estaré hablando de un hematoma subdural crónico cuando la imagen hiperdensa es más oscura, ¿correcto? Miren, por ejemplo, acá tenemos un hematoma subdural crónico, mucho más oscuro, que está causando desviación de línea media. Miren, se están desplazando los ventrículos laterales, ¿correcto? ¿No? La cisura interhemisférica también se está desplazando, como podemos ver, se está desplazando. A ver, profesor, no lo noto. Miren, acá vamos a hacer una flechita para que puedan ustedes ver. Acá podemos ver, miren, acá, vamos a ver, vamos a ver por acá un ratito. A ver, vamos a ver. Acá está muy bien. Acá vamos a hacer una flechita. Hacemos una flechita. Miren cómo se está desplazando, ¿correcto? Y acá voy a hacer con otra coloración. Miren, con otra coloración, cómo está la línea media. La línea media, miren cómo está. A ver, vamos a ver, corregir eso. Vamos a hacer, creo que de otro color. Vamos a hacer de otra coloración distinta. Miren. Muy bien. Aquí debería estar la línea media, ¿correcto? Pero vemos que el parénquima cerebral se está desplazando hacia el otro hemisferio, ¿no? Debido a que acá hay una lesión ocupante de espacio, un hematoma subdural crónico. Y también se pueden formar higromas, acumulación de líquido cefalorraquídeo, como podemos ver acá una imagen más oscura, una imagen más hipodensa, que se puede dar post un traumatismo encefalocraniano. Y también miren lo que le sucedió a Omar, ¿no? ¿Se acuerdan el caso clínico que vimos? Contusiones hemorrágicas, ¿no? No vemos una lesión focalizada, sino una lesión heterogénea. Miren, imágenes hiperdensas con hipodensidades, miren, ¿no? O sea, blanco con oscura, pero lo blanco es una imagen hiperdensa. Y una imagen hiperdensa por el contexto, por este contexto, es compatible con hemorragia. Las imágenes blancas hiperdensas en la tomografía pueden ser por múltiples cosas. Puede ser, por ejemplo, una imagen hiperdensa a nivel de parénquima cerebral puede ser por hemorragia, puede ser hueso, puede ser sustancia embolizante, una sustancia hiperdensa puede ser plomo, puede ser, por ejemplo, un dispositivo, por ejemplo, un catéter PIC, múltiples cosas que pueden ser de color hiperdenso. Pero esta imagen es por sangre, ¿no? Por sangre. Miren, acá también vemos a nivel del lóbulo frontal derecho, una imagen hiperdenso. A nivel temporal vemos imágenes hiperdensas, ¿no? Estas son las contusiones hemorrágicas. Y también hay hinchazón cerebral o edema, ¿no? Edema. Miren acá, ¿por qué vemos o cómo podemos decir que hay edema? ¿Por qué? Porque una pregunta, ¿se ven las circunvoluciones o no? No, no se ven las circunvoluciones, para nada, ¿no? No se ven las circunvoluciones. Se ve, miren, ¿se ven los ventrículos laterales? No, no se ve. ¿Se ve la diferenciación córtico-subcortical? No se ve. Estamos hablando de un edema severo. Y también podemos ver en algunos casos la lección accional difusa, lesiones en la cual son múltiples imágenes hiperdensas, pequeñas, muy pequeñas, ¿correcto? En la cual hay lesión, cizallamiento, ¿no? A nivel de los axones, ¿no? De los axones de las neuronas, ¿no? Y como podemos ver, profesor, ¿cómo puedo yo sospechar en una lesión axonal difusa en el cual hay un antecedente de un trauma, de un golpe, en el cual hay compromiso neurológico, ¿correcto? Y aparte puede haber estas imágenes hiperdensas pequeñas, miren acá lo estoy punteando, lo estoy marcando, miren estas imágenes con mi punterito láser, miren acá imágenes pequeñas hiperdensas,
imágenes pequeñas hiperdensas, compatible con una lección axonal difusa, ¿no? Estas son las más clásicas, ¿no? De las lesiones a nivel cerebral, ¿ya? No olvidemos, por favor, no olvidemos. Entonces, continuamos. Y miren, ahora ya vamos a una clasificación muy utilizada a nivel mundial, ¿no? La clasificación de Marshall, ¿no? La clasificación de Marshall. Esta clasificación abordó una gran cantidad, tuvo una serie de pacientes, más o menos el N de los pacientes fue 94, o sea, la cantidad de pacientes, ¿no? ¿Y cómo lo clasifican, no? ¿Cómo lo clasifican en un Marshall tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6? Tipo 6. De un Marshall de tipo 1 a un Marshall tipo 6. Generalmente, en un Marshall tipo 1, conocido también como lesión difusa tipo 1, ¿ya? A nivel tomográfico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver generalmente un Marshall tipo 1, vamos a ver la tomografía normal. ¿Qué significa tomografía normal? Se ven las circunvoluciones, se ve los ventrículos laterales, se aprecia el espacio de las cisternas peritroncales, no hay lesiones ocupantes de espacio, ¿no? Hablamos de una tomografía normal. ¿Y cuánto más o menos será la incidencia de hipertensión intracraneal? Cero, ¿no? Probablemente cercana a cero, ¿no? Muy bien. Y en cuanto miren los buenos resultados, acá podemos ver dos gráficas de los buenos resultados y los malos resultados. La morbimortalidad, ¿correcto? ¿Cómo va a ir la morbimortalidad? Por ejemplo, los buenos resultados vendrían a ser la supervivencia. Generalmente es en lesiones con un Marshall tipo 1, en la cual la tomografía está normal, generalmente, ¿no? La supervivencia está cercana al 100%, ¿no? Generalmente, ¿no? Generalmente, correcto. Claro, está, si es que no hay otras lesiones también más, ¿no? Cuando hablamos de un Marshall tipo 2 o una lesión difusa tipo 2, ¿ya? En el cual fue el 37% de los pacientes, ¿no? Hubo una gran cantidad, la mayoría de los pacientes eran que ingresaban al hospital, ¿no? Al hospital, ¿no? Eran por lesión difusa tipo 2, un 37, ¿no? En el cual, lo que vamos a ver? Vamos a ver lesiones pequeñas. Miren, acá podemos ver, lo primero que nos llama la atención es esta pequeña imagen hiperdensa, ¿no? Pequeñas lesiones, ¿ya? Que pueden ser lesiones de menos de 1 centímetro, ¿no? ¿No? En el cual la línea media está centrada, miren, podemos ver la línea media está centrada. Y acá tenemos la cisura interhemisférica. Si trazamos una línea hasta el otro borde de la cisura interhemisférica, si trazamos una línea, un ventrículo lateral va a estar para un lado y otro ventrículo lateral va a estar para el otro lado, contralateral. Vuelvo a repetir. Lo normal, miren, cuando hablamos de no desviación de línea media, si trazamos una raya, una línea que va desde la cisura interhemisférica anterior hasta la cisura interhemisférica posterior, lo normal es que un ventrículo lateral esté hacia un lado y el otro ventrículo esté hacia el otro lado, de manera equidistante, ¿no? Pero vamos a poder ver pequeñas lesiones, ¿no? Menores de 1 centímetro. Y más o menos, ¿cuánto será la incidencia de hipertensión intracraneal? Más o menos el 28,6% presentan hipertensión intracraneana. Ya, no olvidemos. ¿Y qué es lo que sucede con los buenos resultados? Con la supervivencia. Va a disminuir. De lo que antes la supervivencia era cercana al 100%, la supervivencia, los buenos resultados, la mortalidad que antes en una tomografía normal era cercano al 0%, ¿qué sucederá en una lesión tomográfica a nivel cerebral en la cual estén ocupando espacio, ¿no? Incrementa la mortalidad. Los resultados negativos aumentan en un 33%. Ahora vamos a ver, miren, un Marshall tipo 3, profesor. Generalmente esto vamos a ver cuando ingresan a la emergencia, que son un 20%, ¿ya? Hay un swelling bilateral. Profesor, ¿qué es eso de un swelling bilateral? O sea, hay lesión bilateral, hay lesión a nivel bilateral, ¿correcto? Hay edema bilateral. Y miren, ¿qué es lo que sucede? Miren, no se ven las circunvoluciones, no vemos circunvoluciones, ¿no? De manera bilateral. ¿Y qué pasa con las cisternas de la base? Las cisternas a nivel del tronco hay ligero borramiento. ¿Se acuerdan que hablamos de ese espacio alrededor del tronco? Hay un borramiento. Hay un borramiento de las cisternas peritroncales, ¿correcto?
y el edema es difuso bilateral. Profesor, una pregunta, ¿y cuánto más o menos será la incidencia de presión intracraneana aumentada? Más o menos un 63%. Hay un edema difuso bilateral. Y muchos de ellos, más o menos en un 63%, van a tener hipertensión endocraniana, ¿no? Endocraniana. Y como ya es una lesión más severa, generalmente miren cómo serán los buenos resultados. La supervivencia disminuye a un 44%, y la morbimortalidad, los resultados negativos van a aumentar a un 55,6%. O sea, si yo tengo un Marshall tipo 3, en el cual tomográficamente hay borramiento de las cisternas peritroncales, ¿no? Y un edema severo, ya estamos hablando de una morbimortalidad mayor, mayor al 55%, ¿ya? Y muchas veces, por ejemplo, acá van a requerir medidas de mayor nivel, ¿no? Probablemente este paciente va a requerir neuroprotección cerebral severa, según cómo esté también la presión intracraneana, puede requerir, por ejemplo, no solo osmoterapia, puede también requerir el brazo quirúrgico, ¿no? Puede requerir. Pero generalmente siempre iniciamos con osmoterapia, que ayuda a disminuir la presión intracraneana, también una buena sedonalgesia, que disminuye la presión intracraneana, una buena sedonalgesia, por ejemplo, utilizar benzodiazepinas, propofol, a la larga. ¿Qué es lo que van a hacer estos sedantes? Lo que les hacen los sedantes, actúan generalmente a nivel de receptores GABA, y al actuar en receptores GABA, ¿qué es lo que va a hacer? Favorecen el ingreso de cloro, ¿no? Se va a actuar a nivel de receptores GABA, ingresa cloro al intracelular, a la neurona, y al ingresar cloro es un ion negativo. Y al ingresar el ion negativo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a producir hiperpolarización. ¿Y la hiperpolarización a qué conlleva? Conlleva a que el potencial de membrana sea más negativo. Ya el potencial a nivel de membrana será de menos 90, menos 100 o menos 110 milivoltios. Profesor, ¿y qué pasa si la neurona se hiperpolariza? Si el interior de la célula se hace más negativo, disminuye la actividad de la neurona, disminuye el edema. Por eso, una buena sedonalgesia en paciente neurocrítico agudo, una buena sedonalgesia de manera indirecta disminuye la presión intracraneana, disminuye el edema. Ya no lo olvidemos. Y miren, ¿y qué es lo que pasa en un Marshall tipo 4? En un Marshall tipo 4, ¿no? Son casos mucho más severos, ¿no? Generalmente el porcentaje de pacientes es menor, 2,1%. Hay un swelling unilateral, o sea, hay una lesión unilateral. Como podemos ver, por ejemplo, si esto fuera el lado izquierdo y esto fuera el lado derecho, hay un edema a predominio del hemisferio izquierdo, se borran las circunvoluciones, hay desviación de la línea media, ¿no? La línea media, miren, voy a señalar, miren hacia dónde se desplaza, miren, la línea media se está desplazando desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Se está desplazando, miren, acá está la línea media, pasando por acá, ¿no? Hay un desplazamiento. Vamos a borrar acá un poquito. A ver, voy a hacer la grafiquita. A ver, vamos a ver. Muy bien. Ahora sí creo que se ve mucho mejor, ¿no? Como podemos ver acá, miren, estas flechas están indicando que la línea media se está desplazando desde la izquierda, que estaba en el punto medio, se está desplazando hacia la derecha. Si esto fuera derecho y esto fuera izquierda, hay un desplazamiento, ¿ya? Hay un swelling unilateral. Hay un desplazamiento de un hemisferio hacia otro hemisferio, ¿no? En el cual, por ejemplo, a nivel tomográfico vamos a ver una desviación de línea media mayor a 5 milímetros. Una desviación de línea media mayor a 5 milímetros. Se dice cuando la desviación de línea media sea mayor a 5 milímetros, probablemente la PIC va a estar por encima de 20, ¿no? Y hipertensión intracraneana, más o menos, ¿cuánto va a ser la incidencia de hipertensión endocraniana? 100%. O sea, si yo tengo un paciente con una desviación, con un traumatismo,
y una desviación de línea media de 6, 7, 8 milímetros, todos van a estar haciendo incremento de la presión intracraneana. Si tengo con desviación de 8, incremento de la presión intracraneana. Si tengo una desviación de línea media de 10 milímetros, hay literaturas que dicen que de manera indirecta, cuando un paciente tiene una desviación de línea media de 10 milímetros, mayor a 10 milímetros, probablemente la PIG esté por encima de 30 o 40, ¿correcto? Hay muchos estudios. Por ejemplo, hay un autor, Randall Chestnut, que hizo, por ejemplo, estudios, ¿no? ¿Cuál eran los resultados entre comparación de pacientes que tenían con PIC y pacientes que no tenían PIC, ¿no? O sea, como en la mayoría de muchos hospitales a nivel de Latinoamérica que no tienen PIC, pero ¿cómo nos guiamos, no? ¿Cómo nos guiamos? Nos podemos guiar a nivel tomográfico. Una manera de guiarse a nivel tomográfico, por ejemplo, es viendo línea media, ¿no? Claro que se tiene que tener protocolos, ¿no? Y más o menos si esta desviación de línea media es mayor a 5 milímetros, la presión intracraneana, la incidencia va a ser mayor al 100%. Profesor, ¿y los resultados positivos? Los resultados positivos, la supervivencia cercana al 0%, y los resultados negativos, o sea, la morbilidad, voy a evidenciar los peores resultados, los malos resultados. Marshall tipo 1, 2, 3, 4, los peores resultados hasta el momento en un Marshall tipo 4, ¿correcto? Aumenta la morbimortalidad. Entonces, si yo tengo en mi centro de salud este tipo de pacientes o un hospital de baja complejidad, este tipo de pacientes, ¿me quedaré? No, pues probablemente tengo que derivarlo a un centro de mayor complejidad donde exista el brazo quirúrgico también, ¿no? O que exista una UCI neurocrítica, como la tenemos en el Hospital 2 de Mayo. El Hospital 2 de Mayo es centro de referencia nacional, ya tenemos más de 12 años viendo pacientes neurocríticos, ¿correcto? Y miren, acá tenemos un Marshall tipo 5, en la cual, por ejemplo, la masa está evacuada. Vemos que se ha evacuado la masa. Miren acá, ha habido una masa, cualquier masa que se ha evacuado. Miren acá, solo ya vemos, ¿no? Esa imagen hipodensa, luego de la evacuación. Y luego que se han evacuado, ¿no? Esas masas evacuadas, ¿cuánto será la incidencia de hipertensión? Más o menos va a bajar, ¿no? 65.2%. Y más o menos los resultados de buenos y malos resultados, ¿no? Serán casi similares, ¿no? La supervivencia será más o menos el 47% y la mortalidad sumada 52.6%. Ahora, miren un Marshall tipo 6 en el cual hay una masa. Yo no estoy hablando de pequeñas lesiones, ¿ah? Ya estoy hablando masas. Una masa mayor a 25 o 30 cc, una masa mayor a 35 o 25 o 30 cc, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, característica radiológica, lesión mayor a 25 cc no evacuada. ¿Cuánto será la incidencia de hipertensión? 84.6%. Profesor, ¿cuánto será más o menos el porcentaje de una morbimortalidad? Más o menos, ¿cuánto será la morbimortalidad? 76.9%, ¿no? O sea, que queden comprometidos, secuelados o que exista muerte. En estos pacientes, 76.9, ¿no? Es por eso cuando tengo un paciente neurocrítico con deterioro neurológico, caída de 2 o 3 puntos, cuando tengo lesión tomográfica severa, es un paciente agudo, cuyo volumen del hematoma, sea mayor, muy bien, cuando volumen del hematoma sea mayor a, un ratito por favor, vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a ver la batería, vamos a ver acá, estamos viendo la batería. A ver, un ratito, por favor. Ok, continuamos. Disculpen por favor unos segundos, fue la batería, pero bueno, continuamos. Entonces estamos mencionando, si tenemos un paciente con un TEC severo, que tiene una lesión focal, tiene una hemorragia mayor a 25, puede ser 30, 35, 40, etcétera,
Muchas veces, ¿cuánto va a ser la incidencia de hipertensión intracraneal? Mayor al 84,6%. ¿Qué pasa si no opero? ¿Cómo serán los resultados de la mortalidad? Mayor al 76%. Tienen que ir a cirugía, ¿correcto? Muchas veces tienen que ir a cirugía. Muy bien. Y miren, siempre es importante tener, todos debemos conocer, todos los que vemos pacientes críticos, todos los que vemos pacientes críticos debemos conocer. Este es el coquito, ¿ah? Este es el coquito, lo básico, ya que se debe conocer en cuanto a traumatismo encefalocraneano. Y miren, vamos a hablar, ya finalmente, vamos a hablar de pacientes neurocríticos, existen múltiples patologías. Podríamos hablar solo de patología de un TEC por arma de fuego, ¿no? Hay múltiples patologías, pero sobre todo vamos a hablar de las más frecuentes, ¿no? Y a continuación vamos a hablar qué es la hemorragia subaracnoidea, ¿correcto? Y para definir qué es la hemorragia subaracnoidea, porque cada vez vemos una mayor cantidad de casos, acá tenemos el cerebro está vascularizado, hay muchos vasos sanguíneos provenientes de qué? Provenientes de la carótida interna y provenientes, ¿no? Vasos del tronco de la basilar en el cual se van a formar, se van a unir y van a formar el famoso polígono de Willis. Y acá y alrededor del polígono de Willis se pueden formar ciertas alteraciones vasculares, como sobre todo los aneurismas. Y acá podemos ver, miren, esto es un vaso normal, miren acá el puntero utiliza es un vaso normal, y acá vemos una dilatación vascular. Esto es un aneurisma, es una lesión por alteración de la pared que se da en muchos años. Esto no se forma de un día para otro, ¿no? Esto generalmente se forma en muchos años y hay ciertos factores asociados a la formación de aneurismas, como por ejemplo la hipertensión. Otro factor, entre ser varón y ser mujer, ¿quién está más asociado a presentar aneurismas? Las, las o los, las mujeres. Muy bien. Las mujeres tienen una mayor incidencia a presentar aneurismas, las mujeres. Otro también un factor asociado a la presencia de aneurismas es fumar. Así que ya saben, si usted es mujer, fuma, tiene hipertensión, probablemente puede estar desarrollando un aneurisma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y el detalle es que estos aneurismas se pueden romper, puede haber ruptura. Miren, por ejemplo, acá tenemos, miren, vasos sanguíneos, miren, acá tenemos un aneurisma gigante, ¿no? Un aneurisma gigante, ¿ya? Y profesor, ¿y qué se hará cuál será el tratamiento? El tratamiento muchas veces puede ser clipar, colocarle un clip, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos los famosos clips, ¿no? Clips de titanio, en el cual van a comprimir esos aneurismas, ¿no? El cuello de los aneurismas, ¿no? El tratamiento puede ser quirúrgico, abrir el cráneo, o también puede ser endoscópico, ¿no? Puede ser endoscópico mediante la colocación de coils, ¿correcto? Sustancias embolizantes, etcétera. Y miren, profesor, ¿y qué es lo que pasa cuando este aneurisma se rompe? Miren, acá tenemos un aneurisma normal, bueno, un aneurisma sin ruptura, no es normal. Primero que el aneurisma no es normal, es una patología que se ha formado en muchos años, se puede romper. Y si se rompe, va a producir un sangrado. Como podemos ver acá, va a producir una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Va a producir una hemorragia subaracnoidea. Miren, acá vamos a ver un famoso, y esa hemorragia sobre todo se va a ver a nivel del polígono de Willis. Y profesor, a nivel tomográfico vamos a ver algunas características. Miren, esto es una imagen de una hemorragia subaracnoidea. Miren, se ve eh, la sangre, esta imagen hiperdensa a nivel de la sangre, ¿no? Parece una estrella, ¿no? Parece una estrellita por acá. Profesor, parece una estrella. ¿Dónde está la estrella? Algunos dirán, profesor, ¿dónde está la estrella? Miren, acá está. Acá, miren, voy a puntear la estrella acá. Correcto. Esta es la región de la cisterna quiasmática, que es una de las cisternas más grandes. Por aquí discurre el líquido cefalorraquídeo. Y entonces, como por aquí discurre el líquido cefalorraquídeo, por aquí voy a ver esta imagen hiperdensa, ¿no? Que es típica de la hemorragia subaranoidea. Y a nivel tomográfico hay otra clasificación muy conocida a nivel mundial, es la clasificación de Fisher, ¿no? Hay un Fisher tipo 1, un Fisher tipo 4. Un Fisher tipo 1 es una tomografía normal, ¿ya? Fisher tipo 2, hay sangre difusa fina, ¿no? Hay sangre, por ejemplo, vamos a ver por acá, por ejemplo, vamos a ver sangre por acá vemos sangre, con una capa
menor a 1 milímetro. O sea, sangrado cuyo grosor del sangrado es menor a 1 milímetro, ¿no? En las cisternas medias verticalmente. Profesor, un Fisher 3 en el cual hay un coágulo grueso, ¿no? Y grosor del hematoma mayor a 1 milímetro, mayor a 1 milímetro, en cisternas medio verticales. Y un Fisher 4, por ejemplo, un Fisher 4, que será un hematoma intraparenquimal o hemorragia intraventricular. Por ejemplo, miren acá. Acá yo tengo hemorragia, ¿no? Tengo una hemorragia que abarca los ventrículos, miren, los ventrículos laterales. ¿Esto qué será? Un Fisher, probablemente un Fisher 4, ¿no? Un Fisher 4. O también, miren, acá se ve un hematoma, ¿no? Acá se ve un hematoma, ¿no? Intraparenquimal, un Fisher 4. Profesor, un Fisher 1, normal, ¿no? Normal, sin evidencia de sangrado en cisternas ni ventrículos, ¿ya? Pero también ha habido la clasificación de Fisher modificado, por ejemplo, hay del grado 0 al grado 4, en el grado 4 también hay hemorragia intraventricular, ¿no? Con también hemorragia a nivel de ventrículos laterales, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ¿cómo se calcula el volumen? ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de Marshall tipo 6? Hablábamos, es un Marshall tipo 6, aquellas lesiones por traumatismo encefalocraneano cuyo volumen es mayor a 25 cc. Por ejemplo, acá vemos, miren, vamos a calcular, esto es un corte axial, esto es un corte axial, ¿no? ¿Y esto qué corte vendría a ser? Un corte coronal. Es un corte coronal. Entonces, en el corte axial vamos a ver dos diámetros. Se necesitan los diámetros A, B y C, ¿no? A, B y C. A, por ejemplo, acá podemos ver los mayores diámetros, el diámetro vertical mayor, y el otro sería otro diámetro horizontal mayor, ¿no? Y acá vamos a tener el A y el B. Generalmente vamos a trazar el A y el B, los mayores diámetros, ¿ya? Los mayores diámetros, ¿no? Por ejemplo, si tengo el diámetro A, ¿correcto? En el corte axial, y yo voy a trazar el diámetro B, ¿correcto? Debe ser perpendicular, ¿no? Perpendicular, ¿no? ¿Correcto? Va a ser perpendicular. Acá el mayor diámetro B. Entonces, para calcular el volumen voy a hacer A por B. A por B, si A, digamos, de acá es 5,9 centímetros y B es 5 centímetros, me faltaría el C, ¿ya? Y el C ya estaríamos hablando, miren, de la altura, ¿no? De la altura, ¿no? De la altura. Todo esto vendría a ser el C. Esto es un corte coronal, recordemos. Y esta altura de este hematoma mide 6,1 centímetros, entonces el volumen sería A por B por C entre 2. Y esto me sale 90 mililitros. Entonces la pregunta es, finalmente, ya para cerrar con broche de oro, si yo tengo un paciente con un TEC severo, una caída, un trauma, un golpe, la morbimortalidad es muy alta, por encima del 76% que lo hemos visto, ¿ya? Y esto tiene que ir al brazo quirúrgico. Muy bien, entonces hasta ahí nos quedamos. Gracias por su tiempo, ¿no? Y bueno, por su participación y por estar muy atentos.